Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Pablo Gil, director de la Escuela de Inversión Método Trading, y en este vídeo quiero hacer un análisis de lo que está pasando con las bolsas, especialmente con la bolsa estadounidense y el impacto que está teniendo en el resto de las bolsas europeas. Como sabéis, publicamos hace una semana aproximadamente publiqué un vídeo haciendo referencia al riesgo que se detectaba en la formación doble suelo, en la volatilidad, se estaba rompiendo una estructura. Además, estábamos rompiendo esa directriz bajista que venía desde mediados del 2015. Para entendernos, la volatilidad representa como la prima de riesgo que cotiza el mercado. Hemos hecho alusión durante las últimas semanas al nivel históricamente de complacencia entre los inversores estadounidenses, la ausencia de correcciones de más de un 5% ya desde prácticamente hace 2 años. Se han batido casi todos los récords históricos en la bolsa estadounidense y lo que demostraba era que la situación, el caldo de cultivo era muy peligroso. Finalmente se ha desatado una corrección bastante intensa. Como veis, el comportamiento de la volatilidad ha sido extraordinario. Empezó siendo lento, pero luego se aceleró y la sesión de ayer mostró un repunte hacia niveles cercanos a 29-30. Y que hay que poner en contexto con otras subidas similares que hemos tenido recientemente. Como veis, tuvimos un efecto similar a lo largo de la corrección del 2015. Nace desde un punto más baja esta vez, con lo cual si medimos este movimiento al alza desde el mismo punto, vemos que el nivel de estrés que se ha alcanzado en términos de la prima de riesgo en la bolsa estadounidense es similar al que tuvimos ya en las grandes correcciones del 2015. Si miramos no solamente eso, sino la propia corrección del 2015, lo que nos encontramos es una caída de un 14% y posteriormente una caída de un 15%. Esto fue el gran proceso correctivo que denominábamos la onda 4 en Estados Unidos, y a partir de ahí nace este impulso que es espectacular. Tiene al principio alguna que otra corrección significativa, pero a partir de la victoria de Donald Trump el mercado entra en una secuencia de comportamiento casi exponencial, como podéis observar al final. Y lo que ha ocurrido ahora pues no es ni más ni menos que la limpieza de esa exceso de optimismo entre los inversores. El movimiento era insostenible desde el punto de vista de su verticalidad, y lo que hemos vivido es que prácticamente en este gráfico que veis, que es semanal, en 2 sesiones semanales, es decir, en 2 semanas, hemos hecho una corrección de un 12%, que nos está acercando por primera vez a una directriz muy interesante, que es la que une los mínimos de 2016 junto con los siguientes 2 mínimos de esas 2 correcciones a las que hacía alusión. Más o menos esas directrices convergen con el 38,2% de Fibonacci de toda la subida previa. Por tanto, niveles en torno a los 2.450, 2.470 parecen bastante apropiados para que la bolsa detenga su proceso correctivo y dé el pie a un movimiento nuevamente alcista. Muchos de vosotros me habéis preguntado si esto es un cambio de tendencia o si por el contrario una oportunidad de compra. Yo personalmente creo que todavía no vamos a ver la vuelta del mercado a la baja, no vamos a ver un cambio de tendencia drástico, pero sin lugar a dudas hay que tener en cuenta algo que también llevo comentando mucho tiempo, y es que la estructura de la bolsa estadounidense, al igual que ocurre, como veremos ahora, con las estructuras europeas, ya muestra un patrón completado de 5 ondas alcistas desde los mínimos del 2009 en adelante. Esto quiere decir que en base a la teoría de Elliott, lo que deberíamos estar pendiente a partir de ahora es que cuando finalice este mercado alcista entremos en un proceso de corrección que podría durar meses. Si esta es la cuenta en 5 ondas, tal vez nos queda la esperanza de que el desarrollo que hemos tenido de la onda 5 todavía no haya sido no haya concluido. Voy a pintarlo aquí para que lo veáis cómo sería esa alternativa. Estaríamos hablando básicamente de que este proceso de aquí se podría convertir en la onda 1 de la 5. Estamos descomponiendo todo este movimiento en 5 tramos a su vez, que tuviésemos algo de este estilo. Esta sería la onda 3, la más fuerte. Luego ha venido esta onda 4 correctiva muy intensa de momento. Tal vez no haya terminado y pueda llegar un poco más abajo, pero vamos a suponer que podría haber terminado en los entornos actuales, y lo que nos quedaría sería una onda 5
como mucho para alcanzar los máximos anteriores o batirlos ligeramente. En el caso de que esto ocurra, lo que vamos a buscar son divergencias bajistas entre estos máximos, divergencias en sentimiento, divergencias en volatilidad, que nos indiquen que efectivamente se ha terminado ya el mercado alcista en Estados Unidos, que ha durado históricamente uno de los más largos de la historia, y a partir de ahí lo que tendríamos por delante sería un escenario de muchos meses correctivos. En principio, como veis, por tanto, la situación lo que invita a pensar es en una oportunidad de compra todavía con vistas a volver a la zona de techos anteriores o incluso superarlos, y a partir de ahí es cuando realmente surgiría el gran riesgo a la baja, que podría incluso venir precedido de la formación de alguna estructura tipo doble techo, hombro, cabeza, hombro o algo similar. Por tanto, atentos a dónde se pueda formar el suelo. Ya os digo que la zona en torno a 2450-70 probablemente sea el recorrido más largo razonable antes de encontrar cierta fortaleza y empezar a tirar, aunque no sería descartable, viendo la dimensión en términos porcentuales de la caída, que tal vez empecemos a estabilizarnos ya y desde aquí comience algún proceso alcista. ¿Cómo ha impactado esto en las bolsas europeas, especialmente en el DAX y en el IBEX? La mala noticia para el DAX es que esta corrección, a diferencia de Estados Unidos, que se está acercando a la gran directriz que viene desde hace 2-3 años, en el DAX se ha roto con mucha claridad dicha estructura. Estamos hablando de todo este movimiento al alza, que era un canal perfecto con máximo, mínimo, máximo y mínimo, y aquí ya no llegamos a los máximos y finalmente caemos. El problema que se intuye en torno al índice alemán es que también se puede apreciar desde los mínimos esa formación o esa cuenta de Elliott en base a 5 tramos, es decir, la onda 1, la 2, la 3, la 4 y probablemente la 5. Por tanto, corremos el riesgo de que los altos en las bolsas europeas ya se hayan visto y en el mejor de los casos lo que tengamos es una vuelta a estos máximos anteriores. ¿Cómo determinar la manera de posicionarnos? De momento, lo primero que hay que tener en cuenta es que el DAX no ha bajado tanto como el S&P 500, también es cierto que no había subido tanto, y ahora mismo tiene una zona en el entorno de los 12.000 puntos que es muy interesante como área de soporte. Yo no espero que rompa este nivel a corto plazo, pero a partir de aquí lo que hay que estar muy pendiente es de los potenciales desarrollos. Un escenario que tiene lógica sería que una vez completado el objetivo de este doble techo, como veis, máximo, mínimo, máximo, ruptura, ese objetivo podría provocar una caída ligeramente superior a la que hemos visto, pero en ningún caso, si se cumple este objetivo, nos iríamos más allá de la zona en torno a 12.000 puntos, donde se encuentra el gran soporte. Desde aquí lo que espero que ocurra es un rebote, y este rebote tiene como primer punto de retesteo clave la zona de los 12.750, 12.950. Es muy importante porque aquí se encuentra la antigua zona de máximos históricos, que una vez superada fue el piso o suelo que soportó el nuevo impulso alcista. Si el mercado no es capaz de retomar esta zona, tendremos una situación muy preocupante o muy peligrosa a medio plazo. La posibilidad de que acabe ocurriendo esto, generando una gran formación tipo hombro, cabeza, hombro en la parte alta de las 5 ondas, lo cual sería evidentemente un anticipo de un movimiento hacia la directriz principal alcista que nace en 2008. El otro escenario potencial es que la recuperación sea capaz de romper esta zona de resistencia y extenderse de nuevo hacia los máximos anteriores. En ese caso creo que serviría del concepto de pullback a la directriz rota y ataque a estos máximos, y aquí personalmente creo que no merece la pena ya seguir con una señal positiva, sino buscar movimientos a la baja. Por tanto, lo que podríamos decir es que en el entorno de 12.000 parece que el DAX es una compra clara, al menos para volver a esta zona de techos. Si se superan estos techos, es muy probable que todavía nos queden muchas semanas o incluso varios meses en entorno positivo hacia estos máximos, pero la idea sería, a medida que nos vayamos acercando a los máximos de este año, hay que reducir posicionamiento porque probablemente ya hemos alcanzado el techo de la bolsa alemana
de todo este ciclo alcista que hemos comentado, que nace en finales del 2008, principios del 2009, y a partir de aquí es muy probable que lo que tengamos sean escenarios mucho más complicados y bajistas para lo que reste de año. En el caso del IBEX la situación también es muy complicada, como podéis observar, tras un retesteo de los máximos en el entorno de los 10.625 se ha producido un colapso. Tenemos la dificultad adicional de que todavía no se ve cómo va a quedar la situación en torno a Cataluña. Yo espero que cuando se aclare ese culebrón que tenemos a nivel político en España, el IBEX tienda a cerrar parte del mal comportamiento que mantiene contra el resto de los índices europeos y que eso permita al menos volver a atacar estas directrices o niveles cercanos a estos máximos. Por tanto, el IBEX desde esta zona que ha tocado prácticamente ya la zona inferior, que sería el equivalente a la paralela a la línea superior, encuentra un cierto suelo a corto plazo. Cabe la posibilidad de ser algo más positivo y si no es ahí, lo que sí creo que representa un punto muy bueno donde buscar rebotes de cierta magnitud en el IBEX es en el nivel que generó el cambio de dirección a principios de 2017. Por tanto, la idea sería que entre 9.200 y 9.400 el IBEX encuentre un gran suelo que si no es desde aquí, permita desde aquí abajo recuperaciones importantes. El entorno en el IBEX a medio plazo podemos decir desde el año 2009 que no se parece en nada a lo que hemos visto en el DAX o en el SP500 y básicamente muestra una estructura de consolidación lateral que une los techos en torno a los 12.100 puntos con los techos cercanos a 12.000 y por abajo la unión de mínimos crecientes. Esto es un rango meramente de consolidación lateral. Por tanto, el primer objetivo razonable en el IBEX es esta zona y solo la ruptura de estas directrices nos abriría una expectativa hacia los máximos en torno a los 1.200, a los 11.200 puntos. Como veis, la situación está complicada desde un punto de vista de los índices europeos, más en el IBEX que en el DAX. A esto no ayuda la situación del euro, que sigue mostrando una gran fortaleza contra el dólar, y la clave, como siempre, va a estar en el comportamiento de la bolsa estadounidense, que es la que marca la dirección de forma generalizada para casi toda la renta variable a nivel mundial. Yo no espero que nazca una tendencia bajista de este proceso que estamos viviendo desde hace 10-12 días. Puede quedar algo de presión a la baja, pero no creo que sea ya mucho teniendo en cuenta cómo se ha disparado la volatilidad en Estados Unidos, cómo ha sido la lectura de pánico que ha habido. Suele ser síntoma de capitulación este tipo de comportamientos. Por tanto, me decanto más por a corto plazo buscar oportunidades de rebote. Sin embargo, lo que sí creo que ha sentado una base este movimiento que hemos visto es que probablemente estamos viendo el principio del final de la gran tendencia alcista en las bolsas y que por tanto durante 2018 va a haber que ser muy cauto y cambiar nuestro sesgo si el mercado vuelve a testear los máximos que teníamos hace escasamente 15-20 días, tanto en el DAX como en la bolsa estadounidense. Muchísima suerte a todos con vuestras posiciones y vuestras inversiones y nos vemos en la próxima entrega. Un saludo.